nuevo encuentro plurinacional. Esta vez es el encuentro número 35. Se desarrolla en la provincia de San Luis. El Encuentro Plurinacional de Mujeres es un hecho único que ya se está palpitando en la TV pública, con una contundencia de tales dimensiones que ya no puede negarse ni dejarse de ver. Es muy importante este encuentro plurinacional del cual participan 120.000 mujeres, muchas más que en el encuentro anterior que se llevó a cabo en La Plata en el 2019, justo antes de la pandemia. Pero si ustedes prestan atención, el nombre cambió de Encuentro Nacional de Mujeres a Encuentro Plurinacional de Mujeres. Que este encuentro sea plurinacional habla de la diversidad de experiencias y vivencias de cada uno de los territorios y de sujetas y sujetos y sujetes políticos que confluimos acá. Es la primera vez que participo del encuentro de mujeres y es muy significativo después de los 2 años de pandemia también reencontrarnos en este momento histórico. Había olvidado mucho esto y volver acá es muy bonito. Me encontré con mucha gente que no esperaba encontrarme y hay una calidez y una unión que había olvidado. A los 90 no vuelvo más. Venimos en manada y venimos a disfrutar de este momento que es histórico. Agradezco que haya en este espacio personas de las comunidades que son pueblos vivos, como el pueblo mapuche, como Chingón, Ranquel. También hay compañeras del norte, no sé bien de qué comunidad son. Y es muy emocionante compartir tantos pueblos originarios juntas y ver que los pueblos están vivos y que mantienen su idiosincrasia, su idioma, su palabra, su instrumento, su música, su alegría, su tristeza. Promediando el domingo ya empezó la marcha más importante, la marcha que cierra este 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres. Iglesia, Estado, asuntos separados. Esta marcha, este 35 encuentro, lo que genera es la visibilización de todos los reclamos, de todos los derechos que hemos conquistado también y todo lo que nos queda todavía por avanzar. En este sentido, acá salimos a las calles para gritar nuevamente, ni una menos, para gritar que las leyes se implementen realmente. Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer. Esta marcha es una explosión de todas las ganas que tenemos siempre de tomar las calles. Nosotros queremos construir lazos nuevos y en ese sentido, con la sororidad combativa que todas nos caracteriza, vamos a ir y vamos a decir, acá estamos, somos todos por más ideologías, por más movidas, somos todos feministas, transfeministas y queremos nuestra definitiva liberación. Yo sabía que a los violadores lo cuida la policía, la justicia. Nuevamente damos la bienvenida a Redacción Abierta, 35º Encuentro de Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias. En San Luis se hizo este fin de semana, fue contundente la presencia allí y una de las cosas que se suelen repetir, por lo menos al final, es que no se vuelve igual de los encuentros. Se lo voy a preguntar a quienes me acompañan hoy, Betiana Cabrera Fasolís de Mumala. ¿Cómo estamos? Buenas noches, gracias por estar. Laura Vilches, ¿cómo estamos? Buenas noches. Mujeres y Disidencias, Pan y Rosas. ¿Cómo va? ¿Todo Muy bien? Gracias. Gracias por estar. Y a 2 colegas y compañeras, Sole Cuadri y Pauli Hernández. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas noches. Gracias. Bueno, ¿es así? ¿No se vuelve igual de los encuentros? Bueno, cuénteme un poco las sensaciones, las experiencias que les han dejado. Les ha dejado este fin de semana retomando esa presencialidad que tan necesaria, ¿no, Sí. Sole? Sí, la verdad que sí, como vos bien decís, uno no vuelve igual de los encuentros y te digo de que yo no vuelvo igual de cada encuentro en el que participo y trato de hacerlo año tras año y ahora ¿No es tu primera experiencia? No, no es para nada mi primera experiencia y se nota y teníamos necesidad de volver a encontrarnos y cada vez somos más. Recién comentábamos un poco ahí en el pasillo de que en algún momento algunas viajábamos solas a tener nuestra primera experiencia en los encuentros nacionales y sin embargo ahora son muchas organizaciones y muchas las integrantes de esas organizaciones que viajan por primera vez
a hacer su primera experiencia dentro de los encuentros nacionales de mujeres y de los cuales una no vuelve atrás, siempre quiere seguir participando. Por eso es que me parece se ha incrementado fuertemente la cantidad de personas que participan de los encuentros año tras año, ¿no? Este año fueron 120.000, 130.000 personas, se calcula. Por ahí los números, que digo, Pau, le da también una contundencia no solamente a demandas que alguno que otro dirá por ahí, che, se plantean cosas abstractas, no, mira, digamos, está la contundencia, ¿no? También. Yo creo que lo más importante a destacar es justamente que ha sido después de 2 años de restricciones por la pandemia y en un contexto de avanzada también de la extrema derecha y que tiene una agenda antiprogresista y especialmente antifeminista, me parece que ha sido una demostración de la vitalidad de los feminismos en Argentina, de su capacidad de organización, de movilización y que eso, los números de San Luis son elocuentes, digamos, 130.000 personas movilizándose desde todo el país en un contexto de restricciones económicas, a participar de más de 105 talleres, eran cerca de 130 actividades culturales, asambleas, actos autoconvocados en las plazas, en las calles de San Luis. Me parece que el dato que a mí primero me llamó la atención es ese, es la contundente demostración de la vitalidad de los feminismos en Argentina. No menor eso que decís, el tema del momento que se vive, digamos, el momento económico bastante jodido como para movilizarse y poder hacerlo, y sin embargo se dio ese número. ¿Laura? Sí, creo que sí, que eso es muy significativo, esto último que señalas, porque una de las cosas que me parece que atravesó todo este encuentro, que además por primera vez se llama plurinacional, lo cual es un hecho importantísimo, porque aquello que no se nombra no existe, ¿no? Entonces creo que ese cambio fue muy significativo en un contexto en el que venimos de una represión a la comunidad mapuche, con mujeres en particular encarceladas y maltratadas, violentadas, y en un contexto de ajuste, como vos bien decís, que tiene responsables políticos, además, a nivel nacional, el gobierno de Cristina, Alberto Fernández, Massa, que descarga una avanzada sobre las mayorías populares y en particular sobre las mujeres que lo sufrimos doblemente, ni hablar disidencias, compañeros trans, que directamente un cupo laboral, por ejemplo, que está en el papel, pero que difícilmente se aplica en la realidad. Entonces, esa situación, más allá del atravesamiento que todas tenemos por nuestra identidad de género, por nuestra condición de mujeres originarias o por nuestra condición de una experiencia sexogenérica diversa, estamos atravesadas por una condición de clase, la mayoría de las mujeres trabajadoras de los sectores populares que hicieron un enorme esfuerzo para viajar, juntando dinero a partir de rifas, de venta de empanadas, con nuestros compañeros laburantes también haciendo aportes, y creo que eso señala, como decía Paula, sí, la vitalidad que tiene el movimiento de mujeres, pero que después de 2 años de pandemia, con la interrupción que eso significa, nos pone también el desafío de volver a organizarlo justamente para enfrentar a la derecha, que como bien decía, tiene una agenda antifeminista, antidiversidad, pero también el ajuste que se descarga sobre nuestras vidas y que implica no solo ataque a las condiciones económicas, digo, estaba lleno de docentes, por ejemplo, los docentes venimos en todo el país de enfrentar la degradación del salario y las condiciones de trabajo, bueno, docentes, trabajadoras de la salud, trabajadoras de fábricas recuperadas, y además, justamente pensando cómo enfrentamos a la derecha, este ajuste del gobierno nacional y volvemos a poner en pie un movimiento organizado que mostró que nuestros derechos se pueden conquistar. Venimos de conquistar el derecho al aborto, podemos enfrentar la crisis, podemos enfrentar el ajuste y podemos pensar qué otras perspectivas son posibles. ¿Betiana? Sí. Digo, y también esto que marcamos desde el comienzo, el hecho de que haya cambiado de nombre no es no es algo pasajero, digamos, no, es algo importante, no es menor, ¿no? A ver, el movimiento feminista es un movimiento, es un organismo vivo que crece, evoluciona, que tiene un montón de tendencias y dinámicas a sí mismo. Entonces, la verdad es que desde el primer encuentro nacional de mujeres a hoy, que es un encuentro plurinacional y que además involucra las diversidades y las disidencias sexogenéricas, eso habla de una evolución, pero también habla de una evolución y una lectura sobre el contexto y la coyuntura, ¿no? Bueno, eso te quería preguntar, porque se coló eso también, la situación de Villa Mascardi, de la represión en el sur. Sin lugar a dudas, es un evento único en el mundo, es nuestro mundial feminista, ¿no? Ocurre únicamente aquí y también, bueno, por supuesto, ya lo hemos exportado, por decirlo de alguna forma,
pero muy, muy presente esta situación de que venimos de una victoria y de una conquista, que es la conquista por el aborto legal, seguro y gratuito, cuyo germen de la campaña nacional por el aborto legal surgió también de un encuentro de mujeres, de los talleres de aborto legal, y que aquí sobre todo primó por ahí el eje de que el ajuste es violencia, la pobreza es violencia, sentado sobre lo que tiene que ver con la profunda crisis económica, la inflación y el fenómeno de la feminización de la pobreza, que justamente incrementa estas brechas violentas que padecemos las mujeres y las disidencias, ¿no? Y que por supuesto hay responsabilidades políticas, se hace una lectura muy política acerca de lo que nos pasa, se propone y se avanza. Hubo un repudio muy expreso a lo que sucedió en Mascardi, a la represión, y por supuesto también la decisión de que la próxima sede sea justamente en Bariloche tiene mucho que ver con eso, claro. Porque este organismo vivo, ¿no? Este encuentro plurinacional justamente visibiliza y pone el acento, ¿no? El acento acerca de las exigencias de políticas públicas, las exigencias de derechos, las exigencias de acabar con las desigualaciones, las violencias y las vulneraciones de derechos, lo pone sobre el cuerpo, ¿no? Lo pone sobre el cuerpo y se hace presente y se moviliza en todos los rincones del país, ¿no? Y eso es importantísimo porque eso hace a la integración, a la federalización, inclusive trasciende ya nuestras fronteras, por eso ya se llama plurinacional, y recibimos gente de otros países y tenemos una agenda que es una agenda integral, ¿no? La agenda ambiental hoy está más presente que nunca, e inclusive dos de las otras opciones que se barajaban como sedes, una tenía que ver con salir fuertemente a reclamar por la ley de humedales, claro, ¿no? Que sigue cajoneada después de tanto tiempo, sí. Y la otra tiene que ver justamente con el reclamo de las compañeras que viven cerca de la cordillera, ¿no? Por lo que tiene que ver con las políticas del extractivismo minero. Apelo a las dos compas comunicadoras también, porque a veces digo, decirles que me resuman o que traten de sacar los ejes más o menos transversales que se dieron de 100 y pico de talleres no debe ser fácil, pero bueno, tienen poder de síntesis. Todavía están elaborando las conclusiones. Claro, pero tienen poder de síntesis ustedes. No, pero eso en el proceso de las conclusiones ya hemos hablado un poquito, claro. Hemos hablado un poco acá y iba la línea de las conclusiones, creo que en casi todos los talleres se dio un repudio generalizado a lo que viene sucediendo con el pueblo mapuche. Otro es seguir pidiendo por la libertad de Milagros Salas, y por eso la segunda sede más aplaudida fue Jujuy, claro, justamente, que bajó su candidatura para pasar al año siguiente, al 2024. No, 2020, sí, 2024. Está bien, estamos con los tiempos adelantados, ¿viste? Esto de la elección, esto de la pandemia mató. No, totalmente. Después, el tema, bueno, obviamente la precarización laboral en todos los ámbitos de las mujeres que se siguen reclamando, la jornada laboral, la feminización de la jornada laboral, es decir, que seguimos las mujeres haciéndonos cargos de las tareas domésticas, vendría a ser del ámbito tareas no remuneradas, que le llaman, sí. ¿Qué? Tareas no remuneradas, sí. Sí, las tareas del cuidado. Que también es una ley que está pendiente, la ley del Sistema Integral de Cuidado. Bueno, esas fueron básicamente los ejes centrales de lo que fue la... En un fin de semana, donde se daba la renuncia de una ministra, justamente, de Elizabeth Gómez Alcorta. Bueno, después se iba a conocer la asunción de la secretaria justamente de San Luis. Con esto, ¿cómo analizan, digamos, todo esto que pasó, digamos, la renuncia, y que tiene que ver también con un gabinete con, por decirlo, vale recordar aquel momento de asunción de Alberto Fernández donde dijo, volvemos mujeres, volvemos mejores, ¿no? Digo, ¿cómo lo analizan ustedes? O sea, que yo pregunté mucho, hubo muchos cuestionamientos incluso desde las propias organizaciones de mujeres y de la diversidad que integran el Frente de Todos, con fuertes críticas, incluso desde adentro del Frente de Todos, un repudio muy contundente a lo ocurrido en Villa Mascardi, un respaldo incluso y apoyo a Elizabeth Gómez Alcorta en su decisión. Claro. Estoy hablando de senadoras y diputadas del Frente de Todos y que estaban ahí presentes.
muchas de estas organizaciones aprovecharon el escenario del encuentro y realizaron un acto incluso para proclamar la candidatura presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, y en ese contexto me parece que también un poco marcar la cancha de su propia agenda de disputa hacia adentro del Frente de Todos, hacia adentro de la alianza de gobierno, muy marcada por la agenda económica. Tuve la oportunidad de conversar con Natalia Saracho, que es referente cartonera, primera referente de la economía popular en sentarse en una banca de diputados del Frente Patria Grande y del Frente de Todos, y ella claramente planteando la necesidad de avanzar en el salario básico universal como una política distributiva de carácter feminista, es decir, claramente con la agenda de que los feminismos tomen la agenda de las políticas distributivas, de la igualdad económica, de la reducción de la brecha salarial. Y la escuché a Estela Díaz decir lo mismo, y digo, hay un dentro del Frente de Todos, incluso de los feminismos que militan dentro del Frente de Todos, por disputar esa agenda en un gobierno que hoy está claramente, asediado por las críticas de adentro y de afuera, y eso termina afectando las agendas. Por ejemplo, la ley integral de cuidados que ha trabajado el equipo del Ministerio de Género y Diversidades, en consulta con organizaciones, pero bueno, que está ahí en el Congreso de manera postergada. Ojalá la llegada de Ayelen Massina, que incluso en sus primeras declaraciones públicas dijo que lo primero que iba a hacer era leer las conclusiones del encuentro y tomar y escuchar a las organizaciones feministas. Ojalá, ella pueda darle un reimpulso a esa agenda, a la agenda de cuidados, que también fue una agenda bastante presente en el encuentro. Pero bueno, es un momento difícil, y habrá que estar en las calles. Lo decían la propia Natalia Saracho, lo decía, vamos a estar en las calles cuidando que se cumpla el contrato electoral de empezar por las últimas. Y bueno, me parece que eso es importante, digamos, que incluso desde adentro, desde el Frente de Todos, haya una vigilancia de los compromisos que se asumieron. Sí, muchas organizaciones en realidad consideramos que Elizabeth Gómez Alcorta renunció antes del encuentro porque íbamos a sostener fuertemente que renunciara en el encuentro plurinacional de mujeres y después de lo que había pasado en Villa Mascardi. No solo eso. Muchas organizaciones como las Mumalá y otras organizaciones feministas venimos exigiéndole la renuncia, porque la verdad que consideramos que ha sido una gestión, la verdad, lamentable, una oportunidad perdida. A ver, la conquista de tener un Ministerio de Mujeres y Diversidades es una conquista de la institucionalización del feminismo y del avance del movimiento feminista. Entonces, hacer una gestión que no responda, que no dé respuestas integrales a las problemáticas de la agenda de género, es muy lamentable y consideramos que es una oportunidad perdida. Y en eso, Betiana, digo, la agenda con la que asume la nueva ministra. Y las críticas van orientadas sobre todo a sus políticas, sobre todo vinculado a lo que es violencia de género, ¿no? Subejecutó el presupuesto, digamos, durante mucho tiempo. La verdad que ha sido una gestión más vinculada a una cuestión discrecional y con poca inserción territorial, sobre todo de las organizaciones que tenemos una praxis situada en las provincias y en los territorios. ¿No lo vieron? ¿No? Eso ministerio? No se vio, eso no existió, fue lamentable. La verdad es que los programas a acompañar y demás, la verdad es que las pocas políticas vinculadas a violencia de género que existieron, lamentablemente no dependieron de ese ministerio, sino que dependieron del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Con esto de los programas de potenciar trabajo y demás. Entonces, bueno, nosotras ya habíamos pedido justamente antes... Que ahora también tiene una mujer adelante a la cabeza, sí. ¿Tienen alguna expectativa o no? Y la verdad es que... ¿no? Creemos que es muy difícil. Sobre todo, no tenemos demasiadas expectativas porque sabemos que está todo condicionado por las medidas económicas que está adoptando el gobierno nacional, que está adoptando Alberto Fernández, Cristina Fernández y sobre todo, ahora Massa como superministro. Digo, aceptar las recetas del FMI, nosotras advertíamos en ese momento que el ajuste iba a recaer sobre todo sobre nosotras. Sí. Y así está siendo, ¿no? Así está siendo. El impacto que tiene, todo lo que tiene que ver con la inflación, la falta de políticas de redistribución de las riquezas, ¿no? Todas las oportunidades
oportunidades perdidas, vinculadas a esa situación, y nos podemos remontar hacia atrás. Bueno, todo eso repercute profundamente en los hogares y también tiene una vuelta, y por eso decimos que el ajuste es violencia, que la pobreza es violencia, porque todo eso también repercute sobre algo tan sensible que nosotras trabajamos mucho, que tiene que ver con la violencia de género. Es muy difícil salir de Sí, creo que nosotros por lo menos Si claramente... querés también, digamos, reseñar esto que les preguntaba recién a Paula y a Sole, digo, ¿con qué te quedarías vos de esas demandas transversales que atravesaron el encuentro? Mira, yo creo que opinando sobre por lo menos desde el situación Frente de actual. Izquierda siempre señalamos claramente que era incompatible el ajuste con atender las demandas de las mayorías populares, y entre ellas las mujeres y disidencias, que somos más de la mitad de la población, ¿no? El aumento de la pobreza, la feminización de la pobreza, la precarización del trabajo, las condiciones inclusive de arrojo a situaciones de violencia que implica, por ejemplo, el quedarse sin vivienda y sin techo, mujeres que eran víctimas de violencia, como ocurrió en Guernica, a quien les enviaron directamente las topadoras, ¿no? Para edificar ahí un country y una cancha de golf. Entonces, creo que esa agenda del feminismo es incompatible, la agenda del feminismo de las mayorías populares es incompatible con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que se está expresando. Por eso la bronca que se expresó en el encuentro también, donde las propias mujeres, inclusive de las organizaciones afines al gobierno, le contestaban a las propias referentes de estas organizaciones que el ajuste lo estaban sufriendo ellas. Creo que era muy sintomático, y el ajuste atravesó todo el encuentro de mujeres. Yo creo que hay cero expectativas en nuevas ministras. Creo que es categórico. A mí me parece que el feminismo de los ministerios o el feminismo ministerial, lejos, por lo menos ahí disiento con Betiana, lejos de ser una conquista, creo que fue una forma de pasivizar al movimiento que había copado las calles, haciéndole confiar en un Estado que estaba justamente dirigido para ponerlo al servicio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y por el contrario, creo que la clave es recuperar las calles, la clave es recuperar esa organización que gestamos justamente para conquistar el derecho al aborto, que fue de múltiples asambleas, reuniones en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en las ciudades, en los barrios, por nuestras demandas. Me parece que esa es la perspectiva, y creo que ahí no se puede separar de algún modo las dos cuestiones que estuvieron unidas en el encuentro, que fue el rechazo al ajuste y el rechazo a la represión. No es casual que el ajuste venga con represión. No es casual que decisiones de gobierno que van a favor del extractivismo y de la expropiación de los territorios de las comunidades originarias venga con represión. No nos olvidemos que en esos mismos días Bernie montaba una represión brutal sobre un partido de fútbol que terminaba con un muerto, y ese Bernie era ratificado por el gobierno de Kicillof, ¿no? ¿Y por qué digo que el ajuste viene con represión? Porque se ha intentado, sobre todo sobre la comunidad mapuche, es muy brutal, crear enemigos a los cuales culpar de la situación de crisis y los padecimientos sociales. Entonces, hoy son los mapuches, el enemigo son los mapuches, pero hace 15 días eran los trabajadores del SUTNA, que eran privilegiados, que eran extremistas, que no querían negociar cuando estaban reclamando salario y denunciando las condiciones brutales de trabajo, como el turno americano que les llaman, que les impacta sobre sus vidas de manera brutal, con enfermedades laborales, con la imposibilidad de ver a sus hijos y a sus familias. Y antes de eso eran las mujeres que con los movimientos sociales se movilizaban en las calles, y que eran las planeras que no querían trabajar, eran vagas y, como dice el discurso de la derecha, casi que se embarazan para cobrar un plan social. Bueno, esa división entre los de abajo es algo que el gobierno y sus voceros creo que ha alimentado, porque en esa campaña entraron desde el gobierno nacional también, señalando a los movimientos sociales como los intransigentes, y me parece que eso es lo que hay que enfrentar, y que el encuentro de mujeres deja una gran lección desde ese punto de vista, porque éramos mujeres lesbianas, trans, originarias, mujeres de las barriadas populares, humildes, que cobran planes sociales, que están precarizadas, docentes, que tenemos alguna condición en blanco, pero todas estábamos rechazando justamente estos dos elementos, el ajuste, la represión, y peleando por nuestros derechos. Esa es la organización y la perspectiva que hay que recuperar. Justamente hace poquito, creo que hace un par de días, se presentó la encuesta nacional de uso del tiempo. Acá en Argentina, encuesta realizada por el INDEC. Vamos a repasar algunas de las conclusiones que dejaba esta encuesta nacional que se realiza. Digamos, es interesante para saber
justamente qué pasa con aquellas tareas no remuneradas, qué pasa con las tareas de cuidado, algo que también, como vienen diciendo ustedes, se coló en el encuentro. Vamos a ver las conclusiones y se lo charlamos acá. Y da mucha información en términos de cómo utilizamos nuestro tiempo, cuánto utilizamos en las actividades del trabajo en el mercado, cuánto las utilizamos para tareas del hogar, cuidados de menores, cuidados de mayores. Nos habla sobre también la calidad de vida, cómo usamos nuestro tiempo, ¿no? Que es tan importante. Eso obviamente abre un montón de posibilidades en términos de trabajo, como por ejemplo en temas de cuidados, ¿no? Cómo aumentar la oferta de cuidados, que es un tema muy importante. Lo primordial es que da mucha información de base para la formulación de políticas públicas para mejorar el bienestar de las personas y lograr los objetivos de desarrollo de igualdad de género, ¿no? Porque el corte de género es muy importante en esta encuesta. Y otra cosa que es muy importante en esta encuesta es que nos permite visibilizar la importancia del trabajo no remunerado. Nosotros en las encuestas que normalmente hacemos en el INDEC, que es la encuesta de mercado de trabajo, nos focalizamos mucho en el trabajo remunerado. Y no teníamos mucha información sobre el trabajo no remunerado, y aquí una información muy clave es que casi el 80% de la población participa en el trabajo no remunerado, y cuando lo abrimos por género, eso es mucho más, se ve bien claro que las mujeres dedican casi el doble de tiempo al trabajo no remunerado que los hombres. Quizá era algo sabido, quizá era algo que todos manejamos, pero bueno, lo está diciendo y lo está ratificando una encuesta nacional que es interesante. Ahora es interesante que también comience a impactar en políticas públicas, ¿o no? Yo diría que sí, quería, no fue una agenda que se coló en el encuentro, de hecho que hoy estemos pudiendo hablar de la brecha en las tareas de cuidado y el trabajo de cuidado no reconocido, tiene que ver con estos años y años y años de experiencia acumulada de construcción de estrategia política en los encuentros, de debate en los talleres. Yo me imagino quizá ahora que se coló en el INDEC, digamos. Sí, claro. Sí, no se coló, logramos que se instalara en la agenda pública, lo digo irónicamente, lo vienen discutiendo desde hace muchísimos años. La pandemia lo visibilizó aún más porque se sobrecargó aún más las tareas de cuidado en las mujeres y ciencias, no solo en las familias, sino ya en la comunidad, y de eso las chicas van a saber mucho más porque trabajan en el territorio. Me parece que la pandemia permitió poner aún más este tema sobre la mesa, y que hoy haya, insisto, una ley en el Congreso, tiene que ver con esta capacidad de construcción política de los feminismos a lo largo de los encuentros, a lo largo de los años, y de incidencia pública. Me parece que eso es importante visibilizarlo, que no todo el mundo lo sabe. Los encuentros son una experiencia política, de politización de las mujeres de disidencia, de construcción de acuerdos políticos, sin los cuales hubiese sido imposible imaginarse no solamente la legalización del aborto, sino un montón de otras leyes que tenemos en Argentina. Por ejemplo, hubiese sido imposible imaginarse el acuerdo interpartidario, la estrategia parlamentaria interpartidaria que permitió la ley de cupo, la ley de paridad y un montón de otras, más de 20 leyes. Sí, la del aborto mismo. Significaron una ampliación de derechos de mujeres disidencias, nacieron de esta experiencia política acumulada de las mujeres disidencias en los encuentros, como por ejemplo la agenda de los cuidados. Sí, uno va tejiendo redes, ¿no? Dentro de lo que son los encuentros nacionales de mujeres, uno se vuelve con una agenda muy grande. Bueno, a mí me tocó, yo participé de 2 talleres, un día participé de políticas y feminismos, y otro en comunicación, específicamente medios de comunicación. Y es muy interesante decir lo que uno va escuchando también y conociendo. Primero, que uno se va reconociendo en las realidades que se viven en todo el territorio, pero a la vez también va descubriendo de qué diferente que es nuestra realidad a lo que pasa en Capital Federal o Gran Buenos Aires, porque lo que se vive a nivel nacional es totalmente diferente, y por eso yo disiento un poco, y sí tengo expectativas en que haya una ministra que sea de una provincia llevando adelante lo que son las políticas públicas a nivel nacional, porque me parece que sí va a tener una mirada integral en el desarrollo y la gestión de esas políticas. No sé, quizás peco de demasiado ilusa, pero sí me parece que de optimista, pero sí me parece de que o sea, tenés expectativas, digamos, sí, fundadas en la gestión de Yelén Macina. Y más todavía con lo que dijo Paula, con lo que rescató Paula, que también yo lo escuché, y lo escuché con cierta
bueno, verdaderamente con muchas más expectativas todavía, que es tomar, bueno, las conclusiones del Encuentro Nacional de Mujeres y plantarnos a partir de esa experiencia para empezar a construir las políticas públicas a nivel nacional, porque justamente los talleres son muy diversos, tienen diferentes miradas y en eso se resume qué es lo que está diciendo el territorio en relación a lo que tenemos que hacer. Es la mirada de las organizaciones y de los movimientos, ¿sí? Entonces me parece que está muy bueno el puntapié y sería como súper interesante poder llevar esa práctica a otros espacios. Ahora, lo político me parece que sí fue una instancia como súper necesaria e interesante de poder pensarla en el sentido de que todas las personas que participaban del taller se proponían implementar el feminismo dentro de lo que son las políticas tradicionales de los partidos políticos, ¿sí? O las construcciones particulares. Más que interesante, ¿no? Súper interesante, porque a veces se cree que los partidos se lo políticos, está aplicando, claro, pero los partidos políticos no generalmente se tironean para ver quién es más feminista o quién es menos feminista. Y me parece que el feminismo demostró de que es un movimiento más allá de cualquier partido político. De hecho, hay un montón de personas que militan en partidos políticos y se reconocen feministas más allá de que estén aglutinadas en dicho espacio. Entonces me parece que está bueno pensarlo en ese sentido. Sí me parece muy importante la participación de las mujeres feministas, o de los feminismos dentro de lo que son los espacios políticos, haciendo política en el espacio de tomas de decisiones, ¿sí? Les quería preguntar a las 4, justamente, porque, a ver, se habla de un marco nacional, se habla de una situación nacional, pero ¿cómo andamos por casa? A veces nos preguntamos. Un poco, también ustedes, como gente que va de la provincia de Córdoba a decir, bueno, ¿cuáles son las demandas que tenemos acá en Córdoba y que todavía nos falta resolver? O que por ahí se planteaban no sé, en debate con otras provincias, Pau. ¿Cómo andamos por acá? A mí me parece que es mejor que lo contesten las chicas, pero sí quiero agregar algo y que me parece que tiene que ver con una de las demandas que surgen fuertemente en Córdoba, es el reclamo a la justicia. Me parece que quedó claro en el encuentro la necesidad de priorizar la agenda económica, la necesidad de los reclamos del ecofeminismo, de los ecofeminismos emergentes, digamos, la denuncia de la política extractivista, los reclamos por la soberanía alimentaria, por la ley de humedales, y hay otra agenda que yo veo muy fuerte y que lo escuché mucho en el encuentro y que me parece que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en Córdoba y lo que viene pasando en Córdoba, que es un reclamo a la justicia fuerte, de reforma de la justicia con perspectiva de género, que aún con Ley Micaela, que aún con el trabajo de algunas juezas, de algunas fiscales que cada tanto nos dan buenas noticias, como por ejemplo el fallo que salió la semana pasada de un juez de control exigiendo que se garantice el parto respetado de las mujeres privadas de la libertad. Digamos, más allá de algunas buenas noticias que vienen del Poder Judicial, en general hay una sensación de que la justicia no está dando respuesta, que no está escuchando y protegiendo a las víctimas, ni acompañando a las víctimas, que no está investigando con perspectiva de género, y me parece que eso fue también otro reclamo fuerte que surgió en el encuentro y que en Córdoba es... Bueno, sí, que se dio justamente y que se dio justamente en el feminismo de Avia Yala, es decir, en el encuentro de Avia Yala, es decir, se pusieron en común todos los casos que se están dando, es decir, o la gran mayoría de casos de femicidio, de víctimas de femicidios con familiares que acompañaron y marcharon justamente para pedir justicia. Acá en Córdoba, obviamente, es decir, el caso de Cecilia Basaldúa es un caso que es necesario, al cual es necesario darle. Emblemático. Sí, paradigmático. Es terrible, es terrible. Lo que se está viviendo en Punilla es terrible y es necesario darle una solución de manera urgente, y por eso me parece que también en Córdoba el tema de la justicia feminista es un pedido urgente. Yo creo me quedan muy poquitos minutos, Laura de Betiana, pero quiero no, porque también, esto de la justicia me parece muy importante, porque creo que la justicia está actuando de manera completamente patriarcal. Estamos hablando de la situación de Córdoba. De Córdoba y a nivel nacional también. Nacional, decimos. Creo, bueno, el envío del desalojo a la comunidad mapuche es parte, ¿no?
pero me parece que en particular, además del caso de Cecilia Basaldúa, por lo menos el accionar de las fuerzas en ese comando unificado, ¿no? Hay una fuerte denuncia, no solo a la inacción, sino además a la acción contra los derechos de las mujeres, con situaciones de encubrimiento. El caso de Cecilia es uno, el caso de Nora es otro, y esto lo quiero señalar porque en breve viene el juicio, ya está el pedido de elevación a juicio, y ahí hay 2 miembros de la justicia provincial involucrados como tratantes en la captación y la explotación sexual de esta joven secuestrada, captada, que es Nora. Entonces ahí directamente es un minutito para darle encubrimiento, sí. Y no, finalmente, que me parece que la clave es recuperar las calles, recuperar la organización, porque todo lo que hemos conquistado lo hemos hecho de esa manera, y me parece que esa es la perspectiva que tenemos que recuperar. Sí, aquí en Córdoba y en el país seguimos con el reclamo de la declaración de emergencia Ni Una Menos. La situación de Córdoba sigue siendo la misma desde que las Mumalá empezamos a registrar los datos de femicidios allá hace ya por el 2015. El 80% de los femicidios se dan en el interior provincial. Hay una desigual redistribución de los recursos y la información. Las políticas públicas e integrales de atención, pero ni hablar de prevención y promoción de una vida libre de violencia, no llegan a los territorios, no tienen anclaje real donde ocurren estas situaciones, y la verdad es que, bueno, parte de eso tiene que ver con que las profesionales abocadas a los equipos interdisciplinarios que trabajan en prevención y también en asistencia de estos casos están totalmente flexibilizadas, perciben un monotributo que no supera la canasta básica. Entonces, seguimos todavía teniendo una deuda en cuanto a las políticas públicas. Tenemos leyes de vanguardia, hemos avanzado muchísimo. El feminismo argentino es uno de los más potentes de la región y también dinamiza un montón, digo, esto del Ni Una Menos, la marea verde, un montón de cosas. Bueno, necesitamos que eso justamente, y la exigencia es que exista la voluntad política de que eso se transforme en una realidad para todos, todas y todos. Muchas gracias a las 4 por haber podido hablar un poco de lo que pasó en San Luis, lo que viene y cuáles son las demandas actuales del feminismo argentino, que se manifestó con contundencia, lo reiteramos, en este encuentro plurinacional que se dio allí en San Luis. Pausa y ya venimos con el segundo bloque de Redacción Abierta. Vamos a hablar de lo que dejó la Feria del Libro Córdoba. Han pasado escritores por aquí, nos han contado sus experiencias. Bueno, ahora hacemos un balance general de la feria. Pausa cortita y ya venimos.